¿Qué tal? Es un gusto dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. El objetivo de nuestro análisis de hoy es desempacar un material de supervivencia fundamental para el mundo profesional. Así es, una guía que la verdad me parece indispensable. Totalmente. Vamos a sumergirnos en los conceptos de una guía del programa Hola Spanish. Es un material que está minuciosamente enfocado en, el vocabulario y las costumbres necesarias para trabajar en una oficina en México. Y la misión de nuestra sesión, o sea, lo que queremos lograr hoy, es ir mucho más allá de las conjugaciones verbales. Ujú. Porque fíjate, dominar la gramática en un salón de clases es una cosa, pero sobrevivir en un entorno laboral real es un reto muy distinto. Es otro mundo. Exacto. Entender verdaderamente cómo se comunican los mexicanos de lunes a viernes entre las paredes de una oficina requiere descifrar un código completamente distinto. Y es un ecosistema fascinante. Porque el idioma en el trabajo jamás opera simplemente como una herramienta para pedir una pluma o enviar un correo. No, para nada. Es una red muy compleja de acuerdos sociales. Claro, entrar a una oficina en un país nuevo o incluso integrarse a distancia con un equipo de otra cultura exige leer entre líneas constantemente. Y lo que extraemos de este material de All Spanish es fascinante. Nos muestra que el vocabulario corporativo en México está profundamente cargado de cortesía. De formas muy sutiles de evadir la confrontación directa. Sí, y sobre todo, de un sentido de comunidad que prioriza la armonía por encima de la eficiencia fría y calculada. Bueno, para empezar a mapear ese ecosistema, el punto de partida obligado es una palabra que sostiene a todas las demás. El pilar de la rutina diaria. Así es, la famosa chamba. Básicamente es el equivalente a decir el trabajo, pero conlleva un peso muy distinto. Definitivamente. Quien dice me voy a la chamba está anunciando que entra a este universo paralelo de responsabilidades. Pero me pregunto, y esto es algo que seguro quienes nos escuchan también piensan, ¿por qué existe esta necesidad de sustituir una palabra tan estándar como trabajo por chamba? Esa es una excelente pregunta. Si analizamos la pragmática detrás de la chamba, descubrimos que es, digamos, la puerta de entrada a la subcultura corporativa mexicana. Ujú. No es una simple traducción coloquial. Mira, la palabra trabajo suena formal, distante, casi a un contrato legal. Sí, suena muy rígido. En cambio, la palabra chamba implica esfuerzo físico o mental, implica compañerismo, la rutina compartida e incluso cierto orgullo de clase trabajadora. O sea, al utilizar la palabra chamba, se rompe inmediatamente el hielo de la jerarquía rígida. Exactamente. Sitúa a las personas en un terreno humano. Todos están juntos en la misma chamba, sacando las cosas adelante. Es como un pase directo a la confianza. Y bueno, hablando de confianza y del espacio físico donde ocurre todo esto, el mapa de esta subcultura arranca en la oficina. Aunque las dinámicas han evolucionado drásticamente últimamente. Sí, claro. Hoy en día, el término en inglés home office está completamente asimilado en el español de México. Conviviendo de manera muy natural con la frase trabajo en casa. Así es. Pero ya sea en un rincón de la sala o en un corporativo gigantesco, el centro de operaciones siempre es el escritorio. Y más específicamente, la computadora. O como se le dice cotidianamente, la compu. Y aquí hay algo curioso que el material destaca. ¿Por qué existe esa tendencia casi automática a recortar las palabras? Pues fíjate que esa costumbre de abreviar palabras de uso cotidiano es una herramienta psicológica vital en México. ¿Así? Sí, decir computadora requiere cierta formalidad fonética. Al recortarlo a la compu, el objeto deja de ser una máquina corporativa fría. Se vuelve más amigable. Se convierte en una herramienta familiar, casi personal. Los mexicanos abrevian para suavizar el entorno. Claro, reducir las sílabas reduce también la distancia emocional. Entre lo solemne del trabajo y la calidez del hogar. Sentarse frente a la compu establece un tono de laboriosidad, pero sin rigidez. ¡Qué interesante! Ahora pensemos en los accesorios alrededor de esa compu. Todo mundo sabe lo que es una pluma o unos audífonos. Herramientas básicas. Pero, en el contexto de una oficina mexicana, me da la impresión de que algo tan simple como ponerse los audífonos funciona como una frontera invisible. Híjole, totalmente.
En una cultura que demanda tanta disponibilidad social y plática casual, los audífonos son cruciales. Son casi la única forma socialmente aceptable de decir, por favor, no me hablen, estoy tratando de concentrarme. Es un mecanismo de defensa no verbal muy educado. Porque, de lo contrario, la expectativa es estar siempre disponible para la interacción constante. Y esto nos lleva a la interacción más delicada de todas. La relación con las figuras de autoridad. ¿Quién manda en ese espacio? Lo habitual, según la guía de Hola Spanish, es referirse a esta persona como el jefe o la jefa. Así es. Sin embargo, hay un término que suele generar mucha confusión para quienes aprenden el idioma. ¿Ah, sí? Y que tiene raíces históricas muy profundas, que es la palabra patrón. Exacto. He escuchado que patrón se usa bastante, pero también parece tener una carga un poco pesada, ¿no? Sí, bastante pesada. ¿Acaso no suena un poco anticuado, casi como de otra época? ¿Por qué alguien en un corporativo moderno llamaría patrón a su supervisor? Es una observación muy aguda. La palabra patrón tiene un peso sociolingüístico inmenso en México. Proviene directamente de la época de las haciendas. Del sistema agrario. Exactamente, donde el patrón no solo daba empleo, sino que era una figura paternalista, proveedora y protectora a cambio de una lealtad absoluta. ¡Wow! Hoy en día, en un entorno de oficina, usar patrón puede ser una muestra de respeto profundo. Pero también se usa diferente a veces, ¿no? Sí, también se usa con un tono coloquial, casi irónico, para mostrar camaradería. Entiendo. Entonces, para alguien que apenas se está integrando a la cultura, es una palabra de alto riesgo. Altísimo riesgo. La regla de oro y la apuesta más segura y universal para quienes nos escuchan siempre será usar jefe o jefa. Es profesional y no tiene margen de malentendidos. Así de simple. Y al mismo nivel, en la trinchera del día a día, están los compañeros de trabajo. O, para sonar un poco más formales en un correo electrónico, los colegas. Ambas opciones funcionan perfectamente. Pero la verdadera prueba de fuego con esos colegas no ocurre frente a la pantalla. No, ocurre en el momento exacto de poner un pie en la oficina. Así es. Pasemos a la dinámica social, a ese motor que mantiene funcionando el ecosistema laboral. Es fascinante el nivel de exigencia que tiene la cordialidad en México. Es innegociable. Es impensable entrar a un espacio cerrado, bajar la mirada y caminar en silencio hacia el escritorio. Sería interpretado como una ofensa gravísima. En la cultura laboral mexicana la cortesía no es un adorno. Es la infraestructura misma de las relaciones. Un buenos días al entrar a la oficina, al subir a un elevador o al cruzar la puerta de la sala de descanso es un protocolo que no te puede saltar. No se trata simplemente de desear un buen día, entonces. No, es un acto de reconocimiento. Significa, te veo, reconozco tu presencia y vengo en son de paz. Me encanta esa forma de verlo. Vengo en son de paz. Omitir ese saludo fractura inmediatamente el clima laboral. Así es. Es como el peaje que hay que pagar para mantener la paz social. Una vez cubierto ese protocolo formal, si hay cierta confianza, se pasa al rey de los saludos informales. El famosísimo ¿qué onda? ¿Qué onda? Es el equivalente perfecto a un WhatsApp. Se escucha por todos lados. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? ¿O cómo va la chamba? Y la respuesta a ese saludo refleja perfectamente esa necesidad de evitar conflictos a primera hora de la mañana. Claro, la respuesta estándar y esperada es un simple ¿todo bien? ¿Y tú? Es fundamental entender que el qué onda no es una invitación a descargar los problemas personales. Nadie espera escuchar una lista de quejas sobre el tráfico o la falta de sueño en ese momento. Para nada. Es una fórmula de reciprocidad, un intercambio rápido de energía positiva para iniciar la jornada. Es un pase de balón muy ágil. Pero si realmente alguien quiere sentarse a platicar y profundizar, existe otro mecanismo. El verdadero combustible del corporativo. La cultura del cafecito. Y aquí me quiero detener, porque la guía hace mucho énfasis en esto. No se invita a la gente a tomar un café, se invita por un cafecito. El diminutivo lo cambia todo. Me pregunto hasta qué punto ese sufijo cambia las reglas del juego. No es solo una forma tierna de hablar de una bebida caliente. En absoluto. El uso del diminutivo en México es un fenómeno lingüístico de alto impacto. Rara vez tiene que ver con el tamaño físico del objeto. O sea, ofrecer un cafecito no implica que la bebida se servirá en una taza miniatura. Claro que no. El diminutivo tiene una función pragmática espectacular, que es suavizar la interacción. La despoja de cualquier tono impositivo. Exacto. Un café suena a una transacción fría y veloz.
Un cafecito es una propuesta de pausa Es un espacio para construir relaciones. para compartir información importante que jamás se diría en un correo electrónico. Es intimidad corporativa pura. ¡Qué revelador! Una simple sílaba transforma una bebida en una herramienta de cohesión social tremenda. Y funciona de maravilla. Ahora, toda esa armonía del cafecito suele interrumpirse abruptamente cuando el calendario marca la hora de entrar al territorio del estrés. Uy, sí. Hablemos del terror de muchos. La junta. La junta. Llama mucho la atención que mientras en la mayor parte del mundo hispanohablante la gente asiste a una reunión, aquí las reuniones casi no existen. Es un dato estadístico contundente que vemos en el material. 9 de cada 10 veces, en el entorno profesional mexicano, se utiliza la palabra junta. La frase "tengo una junta con el jefe" es parte integral del oxígeno de la oficina. Y con las juntas, inevitablemente, viene el gran desafío del tiempo y la puntualidad. Híjole, es fácil imaginar la escena, ir corriendo por el pasillo sabiendo perfectamente que la junta ya comenzó. Abrir la puerta con cuidado. Y enfrentar las miradas de todos. Saber disculparse en ese instante es todo un arte. Se puede recurrir a un perdón por la demora, que es muy correcto y educado. Pero la frase reina, el clásico absoluto en estas circunstancias, según nos enseña Hola Spanish, es "perdón, se me hizo tarde". Una joya del idioma. Y me detengo aquí porque esta frase me parece una obra maestra de la evasión de responsabilidad. Lo es. En lugar de decir "yo llegué tarde", asumiendo la culpa directa, se usa esta fórmula mágica. ¿Cómo funciona exactamente esta psicología reflexiva? Es oro puro desde el punto de vista sociolingüístico. La estructura de "se me hizo tarde" utiliza una voz pasiva-reflexiva que desvía la culpa directa. Ujú. Quien lo dice no es el sujeto activo que falló en su gestión del tiempo, es casi una víctima de las circunstancias. Es como si la tarde misma, el concepto del tiempo, hubiera conspirado en su contra. Exactamente. Y lo más fascinante es que la cultura acepta esta excusa de buena gana. Porque es una forma extremadamente cortés de pedir disculpas sin perder la dignidad profesional. Protege la imagen de quien llega tarde y evita confrontaciones innecesarias frente a todo el equipo. El universo confabuló y el tiempo avanzó sin permiso. Brillante. Ahora, ya dentro de esa junta, surge otro problema de supervivencia. Sobre todo para quienes están aprendiendo español. Claro, cuando el ritmo de la conversación es rápido o las instrucciones son complejas. Admito que puede ser muy intimidante interrumpir a un directivo para decir "no entendí". Es difícil en cualquier idioma. Pero existen salvavidas muy educados para esto. Frases como "¿podrías repetir eso más despacio, por favor?". O, no me quedó muy claro. ¿Me explicas otra vez? Me parece que transmiten mucha profesionalidad y respeto. Que hay un interés genuino en comprender la información para hacer bien la chamba, y no una falta de concentración. Y son vitales, porque es en estas juntas donde nacen las mayores fuentes de ansiedad en la oficina. ¿La gestión de proyectos? Y las implacables fechas de entrega. Lo que nos lleva a uno de los conceptos más ilustrativos de esta inmersión de hoy. El temido pendiente. Los famosos pendientes. Tiene un aura casi dramática que hace que un simple asunto sin resolver adopte esta palabra que suena a una espada a punto de caer. La genialidad de la palabra pendiente reside en su poder visual. Lingüísticamente evoca la imagen de algo que cuelga. Algo que está suspendido literalmente sobre la cabeza de la persona. Exacto. Un pendiente no es solo una tarea en una lista de quehaceres. Es un peso invisible que no permite avanzar con tranquilidad hasta que se resuelve. ¡Wow! Cuando alguien dice en la oficina "tengo muchísimos pendientes", está describiendo una sensación física. Una sensación de estar abrumado por responsabilidades inconclusas. Es una metáfora perfecta del agobio corporativo. Y justo para expresar esa saturación hay una frase que funciona como el excuso definitivo. La carta de triunfo. Si alguien quiere declinar amablemente una invitación o explicar por qué está tan estresado, no se dice simplemente "estoy muy ocupado". No, la verdadera frase local, la que detiene cualquier otra exigencia es "tengo mucha chamba". Tengo mucha chamba. Es un mecanismo de defensa intocable.
Tener mucha chamba justifica absolutamente todo en México, Es la razón por la que no se puede bajar por un cafecito. por la que se rechazan proyectos nuevos o por la que se sale muy tarde de la oficina. Pero toda esa presión acumulada de los pendientes y la chamba tiene que encontrar una válvula de escape. Afortunadamente, la encuentra. Y eso los lleva a la sección de lo sagrado y lo festivo. El alivio diario llega con una institución intocable: la hora de la comida. Y lo sorprendente para quien viene de fuera es la ventana de tiempo en la que esto ocurre. Es un choque cultural muy común, ¿no? Bastante. En muchas culturas corporativas, el almuerzo es un trámite rápido de 30 minutos al mediodía, a menudo comiendo un sándwich frente a la compu. Sí, algo muy apresurado. En México, la hora de la comida es sagrada. Suele durar por lo menos una hora, a veces hasta 2. Y ocurre mucho más tarde, ¿verdad? Típicamente entre las 2 y las 4 de la tarde. Es una pausa sustancial que divide el día laboral en dos mitades muy claras. Y es el momento ideal para la socialización fuera del rigor de los pendientes. Es donde realmente se hacen los lazos. La forma de invitar a alguien es muy particular. Se puede preguntar sencillamente a qué hora sales a comer, pero el material nos presenta una expresión icónica. Llena de sabor local. Vamos a echar un taco. Clásica. Aunque, haciendo de abogado del diablo un poco, ¿no resulta un poco decepcionante si alguien acepta la invitación a echar un taco y terminan sentados comiendo una ensalada o en un lugar de hamburguesas? Es que hay que entender la figura retórica detrás de la frase. Echar un taco opera como una sinécdoque. Ah, claro. Se menciona el alimento más emblemático de la cultura para representar el acto de comer en su totalidad. No es un contrato literal que obliga a consumir tortillas y salsa. Entiendo. Es una invitación genérica, cálida y sin pretensiones para compartir los alimentos. Puede ser un menú de 3 tiempos en una fonda tradicional o una rebanada de pizza rápida. Lo que importa es el acto social de acompañarse. Compartir el pan, o en este caso, la idea del taco. Y si la comida es el oasis diario, el fin de semana es el paraíso prometido en la oficina. Todos lo esperan con ansias. Pero la necesidad de descanso es tanta que la cultura laboral ha inventado un concepto maravilloso para empezar a celebrar antes de tiempo. La psicología detrás del viernes chiquito. Me encanta este concepto. Es fascinante. El viernes chiquito ocurre el jueves. Es un truco mental, un verdadero mecanismo de supervivencia colectiva. Al bautizar el jueves como un pequeño viernes, la percepción de la carga laboral disminuye automáticamente. Ya se respira el final de la semana. La tensión de la oficina baja un par de grados. Y a menudo es la excusa perfecta para salir a tomar algo después del trabajo. Es la antesala de la libertad, sin duda. Y cuando finalmente el calendario marca el viernes real, el ambiente cambia por completo. Hay una máxima, casi un mantra de cierre de semana que resuena en los pasillos. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Es fascinante porque le otorga al cuerpo una inteligencia propia, separada de la mente. Exactamente. La mente puede seguir procesando reportes y tratando de resolver pendientes, pero el cuerpo ya activó el modo de descanso. Es una celebración compartida. Decir esta frase en voz alta es una forma de validar el cansancio de los colegas y dar luz verde a la desconexión total. Así es. Ahora, todo esto del gafete, el microondas a la hora de la comida, el anhelo del viernes chiquito y el peso de los pendientes conforman una identidad corporativa muy específica. Un nivel avanzado de supervivencia cultural. Estamos entrando de lleno al terreno de la cultura godín. Este es uno de los fenómenos sociológicos más interesantes del entorno laboral moderno en México. La guía lo aborda muy bien. El término godín o godines, Que originalmente no era más que un apellido común y corriente. pero mutó hasta convertirse en el sustantivo que define a todo un estereotipo: el trabajador de oficina. La imagen mental es clarísima para cualquiera en México. El oficinista de horario fijo de 9 a 6, que porta el gafete de la empresa en un cordón alrededor del cuello, Y que hace fila pacientemente frente a los microondas del comedor. para calentar su comida guardada en recipientes de plástico. Pero, pregunto, ¿es un término despreciativo? ¿Cómo se percibe internamente? Tiene matices. Históricamente pudo tener un tono de sátira o de burla hacia la rutina burocrática monótona. Claro. Sin embargo, en la actualidad ha sido reapropiado por la propia fuerza laboral.
con una mezcla de humor, ironía y muchísimo orgullo de pertenencia. Hablar de la cultura Godín o autodenominarse un Godín es reconocer que se es parte de un ejército inmenso de personas. Que comparten los mismos sufrimientos, los mismos chistes y los mismos pequeños triunfos diarios. Es una identidad compartida que genera muchísima empatía. Y dentro de esa identidad hay expectativas de comportamiento muy claras. Frases que bajan desde la dirección y que miden el valor del empleado. Quizá la más famosa de todas, y a veces la más temida, es el mandato de ponerse la camiseta. Híjole, esa frase tiene mucho peso. Visualmente es potente llevar puestos los colores del equipo, pero viendo esto desde una perspectiva un poco más crítica basada en el material, Sí. ¿no es ponerse la camiseta una forma elegantemente corporativa de exigir horas extra no remuneradas y romantizar el desgaste extremo? Es una línea muy delgada y es vital para nuestra audiencia entender ambos lados de esta moneda. Ujú. Oficialmente significa mostrar lealtad inquebrantable, trabajar en equipo y alinearse con los objetivos de la empresa. Lo cual suena muy bien en papel. Pero en la práctica, es cierto que suele ser el comodín discursivo de la gerencia para solicitar esfuerzos que van mucho más allá de las responsabilidades descritas en un contrato formal. Cuando se pide ponerse la camiseta, se está apelando a la obligación moral del individuo hacia el grupo. Haciendo muy difícil negarse sin parecer un mal compañero o alguien a quien no le importa la empresa. Es una manipulación emocional muy refinada si lo piensas bien. Lo es. Pero frente a esa manipulación de arriba hacia abajo, existe la máxima defensa. La palabra que considero el mayor misterio cuántico del vocabulario en México. El antídoto a todas las presiones. El ahorita. Quien escucha esta palabra por primera vez y confía ciegamente en el diccionario, está cometiendo un error táctico gigantesco. Un error de principiante. El ahorita desafía por completo la física del tiempo. Es la advertencia más crítica que ofrece la guía para cualquiera que se integre a este entorno. Lógicamente, la palabra raíz, ahora, significa en este instante preciso. Pero al añadirle el sufijo diminutivo, en México el término se desprende por completo de la linealidad del reloj. Es decir, si alguien necesita un informe urgente a las 10 de la mañana y la respuesta desde el otro lado del escritorio es, ahorita te lo mando. Pueden dar las 4 de la tarde y el documento sigue sin existir. Y lo más increíble es que nadie parece escandalizarse por ello. El ahorita puede significar en 5 minutos, al final del día, mañana o literalmente nunca. Así es, nunca. ¿Cómo es posible que funcione un sistema corporativo si nadie sabe cuándo va a ocurrir algo realmente? Funciona porque la cultura sabe leer el contexto, saben leer el tono de voz y el lenguaje corporal que acompañan a ese ahorita. Entiendo. Su función principal no es establecer un cronograma estricto, sino, una vez más, evitar el conflicto. ¿Decir un no puedo o no lo voy a hacer hoy resulta demasiado seco, casi agresivo? El ahorita actúa como un amortiguador social. Es una promesa vaga que mantiene intacta la armonía de la relación interpersonal. Priorizando la cortesía sobre la precisión temporal. Es la diplomacia llevada al límite absoluto. Es fascinante, una palabra diminuta con el poder de distorsionar el tiempo para proteger los sentimientos de los demás. Ha sido un recorrido verdaderamente extraordinario por este material. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, vale la pena hacer un recuento rápido de las piezas clave que aprendimos para quienes nos escuchan. Claro que sí. El inventario de supervivencia incluye, primero, entender la chamba como el esfuerzo y el trabajo diario. Asistir a la junta en lugar de la reunión. Respetar siempre al jefe o la jefa, evitando la palabra patrón al principio. Romper el hielo en la mañana con un buen ¿qué onda? Mantener vivas las relaciones invitando a los colegas a echar un taco o tomar un cafecito. Sobrevivir a la avalancha de los famosos pendientes. Y, por supuesto, navegar con extrema cautela por el nebuloso territorio del ahorita. Con este arsenal de vocabulario, el panorama para sobrevivir en una oficina en México cambia por completo. Totalmente. Pero me gustaría rescatar un principio fundamental que atraviesa toda esta inmersión, que la guía menciona muy bien. La idea central de comunicación antes que perfección. Exacto. Frente al miedo de usar mal una de estas frases o conjugar mal un verbo durante un cafecito, la prioridad siempre debe ser la conexión. Es la regla de oro.
En la cultura laboral mexicana se perdona rápidamente un error gramatical o de vocabulario. Lo que no se perdona es la frialdad o la falta de interés por conectar a nivel humano. Atreverse a hablar, intentar usar las expresiones locales y mostrar cierta vulnerabilidad es el verdadero atajo hacia la integración. Es mucho más valioso un ¿qué onda? Pronunciado con algo de acento extranjero que un saludo formal y distante pero gramaticalmente perfecto. 100% de acuerdo. Creo que hay una reflexión profunda que subyace a cada palabra que hemos analizado hoy. Algo para que quienes nos escuchan se lo lleven a casa. Efectivamente. Al observar de cerca este vocabulario, desde el se me hizo tarde hasta el escurridizo ahorita, se revela una verdad contundente sobre cómo esta sociedad estructura su realidad en el trabajo. Nos obliga a preguntarnos algo muy interesante. Sí, si una cultura moldea su idioma específicamente para suavizar la presión del tiempo, para evadir los choques directos y para transformar el rigor de la oficina en un espacio casi familiar mediante diminutivos, ¿Qué nos dice eso sobre sus prioridades fundamentales? nos demuestra que, en este ecosistema, la armonía social, el tacto y el cuidado de las relaciones interpersonales tienen un peso infinitamente mayor que la estricta y fría puntualidad mecánica. Se valora al humano por encima del reloj. Siempre. Una filosofía invaluable. Priorizar los vínculos por encima de los minutos. Una idea perfecta para reflexionar de camino a la siguiente jornada laboral. Cuidando los pendientes, claro. Cuidando los pendientes y, por supuesto, buscando el momento ideal para ese indispensable cafecito. Ha sido un placer desglosar este mapa cultural. Hasta nuestro próximo análisis.